Ahora vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Ahora vamos a ver lo que es la digestión y la absorción de los carbohidratos. Nosotros, al momento de ingerir nuestros alimentos, nuestra comida, vamos a digerir estos carbohidratos. ¿En forma de qué? Vamos a consumirlos en forma de almidones, mayormente, en el pan, en los fideos, en los arroces. Los carbohidratos que se encuentran en nuestro organismo mayormente son productos del consumo de nuestra dieta. Entonces, tenemos la digestión, que va a estar producida por factores físicos, como son la masticación, y factores químicos, en donde van a intervenir las enzimas. Entonces, nosotros en la dieta, ¿qué es lo que vamos a consumir? Vamos a consumir las macromoléculas que sean complejas, como el almidón, como los polisacáridos, y luego en nuestro organismo las vamos a desdoblar en macromoléculas simples, las vamos a desdoblar a monosacáridos, porque es la forma como nosotros vamos a absorber los nutrientes, a través de los monosacáridos. Y por último van a ser, como les dije, absorbidas. Tenemos la alimentación, que tiene tres fuentes importantes de carbohidratos: la sacarosa, la lactosa y los almidones. Los almidones, en las fuentes que ya les comenté anteriormente, la lactosa, que la tenemos en el queso, en la leche, en los yogures, en todo tipo de lácteos. Y la sacarosa, que es el azúcar que nosotros consumimos diariamente. Y no solo la tenemos en el azúcar de nuestra casita, que está en la azucarera, sino que también tenemos la sacarosa en forma de los dulces, en los caramelos que comemos, en menor cantidad, pero la tenemos. Ahora, la digestión de los carbohidratos va a tener dos lugares principales. Vamos a tener primero a la boca y a la mucosa intestinal. Nosotros no vamos a tener digestión en el estómago. ¿Por qué? Porque nuestras enzimas que van a digerir a los carbohidratos se inactivan con el pH ácido que contiene el estómago. Por lo tanto, en el estómago no hay digestión de carbohidratos con enzimas propias del estómago. En cambio, en la boca sí vamos a tener digestión de carbohidratos en el primer paso, por medio justamente de la masticación. Y en el segundo paso vamos a tener en la mucosa intestinal, que es donde se van a degradar a las moléculas simples, los carbohidratos, y luego para posteriormente ser absorbidas, atravesando las células intestinales, a los enterocitos. Entonces tenemos la digestión en la boca. Aquí vemos, tenemos una boca y tenemos nuestra fuente de carbohidratos en forma de almidón, de disacáridos, de oligosacáridos, de sacarosa, ¿no? del azúcar. Vamos a ver que vamos a consumir nuestros almidones y al momento vamos a masticar esto. Entonces va a venir la enzima. ¿Cuál es la enzima? La alfa amilasa salival, que durante la masticación se va a liberar, va a ser el estímulo para que ésta se libere. Esta alfa amilasa salival, también llamada tialina, y es secretada fundamentalmente por la glándula parótida. Entonces, ¿qué sucede? Estos almidones se van a combinar con esta enzima. Esta enzima tiene la capacidad de disolver los enlaces alfa 1,4. Entonces, de los disacáridos no hay ningún problema con los disacáridos o la sacarosa, porque estos tienen enlaces alfa 1,4 y tienen formas lineales. En el caso del almidón, nosotros vamos a ver que el enlace tiene enlaces alfa 1,4 que van a ser disueltos, pero también van a haber enlaces alfa 1,6 que no van a ser degradados. Entonces, la digestión del almidón por la amilasa salival continúa en el fondo y cuerpo del estómago, hasta una hora antes que los alimentos se mezclen con los jugos gástricos. Como les comenté, no hay digestión en el estómago.
en lo que se va a digerir en el trayecto que va el bolo alimenticio hacia el estómago y en parte del fondo gástrico es todavía por acción de la alfa-amilasa salival hasta que se secrete el ácido clorhídrico, que es lo que va a inactivar, ese pH ácido va a inactivar a la enzima, que es la amilasa salival. ¿Por qué? Porque hay un pH menor de 4 y las enzimas trabajan con un pH neutro, con un pH alcalino. Entonces, al momento de ver la secreción gástrica, la alfa-amilasa salival se va a bloquear. Cuando ha pasado aquí, hasta que la alfa-amilasa se bloqueó, se inhibió, se ha digerido un 30-40% del almidón, como por medio de la hidrólisis. Como les comenté, los enlaces se van a hidrolizar para que puedan liberarse los monosacáridos. Entonces, vemos aquí que se han inactivado los monosacáridos, la acción de la alfa-amilasa los va a disolver, ¿no? Los va a convertir a moléculas simples. Entonces tenemos aquí ya nuestro polisacárido, nuestro almidón, que es lo que vamos a consumir. Aquí tenemos nuestra molécula lineal y nuestras ramificaciones, enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4. Entonces, por medio de la amilasa salival, nosotros vamos a tener los siguientes compuestos, los siguientes productos de la hidrólisis del almidón, como son la maltosa, la maltotriosa, la dextrina y la glucosa. Entonces vamos a tener esos 4 productos que se van a dar por acción de la tialina. La maltosa, la maltotriosa, la dextrina y la glucosa. Entonces, se digirió, llegó al estómago, se inactivó la enzima, se digirió entre un 30 y un 40% de nuestros carbohidratos. ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a pasar a la segunda fase, ¿en dónde? Que es cuando en el vaciamiento gástrico va a llegar nuestro bolo alimenticio hacia el intestino delgado, al duodeno. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que el páncreas va a secretar su amilasa, la amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática es mucho más potente que la amilasa salival. Entonces, en la luz intestinal, la secreción pancreática con grandes cantidades de alfa-amilasa, que es similar a la salival como les dije, pero más potente, prácticamente digiere todo el 60% de carbohidratos que no ha sido digerido por la alfa-amilasa salival. Lo logra entre 15 a 30 minutos después del vaciamiento del vaciamiento gástrico hacia el duodeno y su posterior mezcla con las secreciones pancreáticas. Entonces, va a haber una hidrólisis de los disacáridos y de los pequeños polímeros de glucosa en monosacáridos por las enzimas del epitelio intestinal. Ven aquí, la alfa-amilasa pancreática va también a hidrolizar a ese 60% que falta y vamos a tener como productos de esa hidrólisis también a las dextrinas, a la maltosa, a la sacarosa y a la lactosa, pero en una menor cantidad, ya no en la cantidad como quedó en el caso de la alfa-amilasa salival. Aquí ya va a haber poca cantidad y van a ser moléculas mucho más pequeñas para que por medio de enzimas más específicas puedan ser convertidas a moléculas simples. Lo que se quiere llegar en el caso de esta digestión es que se tiene que llegar a glucosa, se tiene que llegar a fructosa, se tiene que llegar a galactosa. Entonces, vamos a ver la digestión en la superficie de las células intestinales. Ya nuestro carbohidrato llegó a la luz intestinal, ya fue hidrolizado por la alfa-amilasa pancreática. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener a la lactosa como primer componente. Entonces, por medio de la lactasa, que se encuentra en el borde en cepillo de la célula intestinal, se va a descomponer en galactosa y glucosa, o sea, en monosacáridos, que es lo que se quiere.
Vamos a tener también a la sacarosa como otro producto de la hidrólisis del almidón. Vamos a tener que por medio de la enzima sacarasa se va a dividir en fructosa más glucosa, y también ahí vamos a tener ya nuestro compuesto único, ¿no? Nuestros monosacáridos importantes. Y por último, como les dije, ¿no? El almidón por medio de la amilasa pancreática va a tener nuestros productos de la maltosa, las dextrinas y la maltotriosa. Esta por medio de la maltasa, de las dextrinasas y de las maltotriasas también van a liberar las moléculas de glucosa. ¿Por qué justamente solo glucosa? Porque la maltosa solo tiene dos moléculas, es la unión de dos moléculas de glucosa. Las dextrinas, en el caso del almidón, también tienen puras moléculas de glucosa. ¿Por qué? Porque el almidón, como les dije, es un homopolisacárido. ¿Quiere decir eso? Que va a tener solo un solo tipo de carbohidrato, en este caso que es de glucosa, está constituido de glucosa. Entonces, la degradación de esto se va a dar por medio de puras glucosas. Y en el caso de la maltotriosa se va también hidrolizar por medio de la maltotriasa, y también va a dar glucosa. La maltotriosa es la que contiene 3 moléculas de glucosa. Las dextrinas son las que tienen el enlace de la ramificación, van a estar unidos a una ramificación. Y la maltosa, que es aquella que tiene 2 moléculas de glucosa. Entonces, es importante saber que las enzimas estas enzimas, la lactasa, la maltasa, la dextrinasa, la sacarasa, la maltotriasa, se van a encontrar en el borde en cepillo de la célula intestinal, el enterocito. No se va a dar la degradación de a glucosa dentro de la célula. Aquí, bueno, por efectos del gráfico se encuentra dentro, pero las enzimas se encuentran en el borde en cepillo, en la luz intestinal. No van a ingresar aún todavía a la célula intestinal. Esta degradación, como les dije, se va a dar solo en la superficie apical del enterocito, en la vellosidad intestinal. Aún no ingresan. Ojo, es muy importante saber esto. ¿En dónde se da el proceso de hidrólisis a monosacáridos? Se da en la superficie apical del enterocito, o si no, en el borde en cepillo. Es lo mismo, el borde apical, sino el borde en ribete en cepillo de la célula intestinal. Posteriormente, los monosacáridos que han sido liberados ya van a ser ingresados dentro de la célula del enterocito por medio de transportadores, que vamos a ver en unos momentos. Entonces, vamos a ver la absorción de los monosacáridos. La absorción de estos monosacáridos se va a dar principalmente por transportadores de glucosa. ¿Qué son estos transportadores? Son proteínas que se encuentran en la membrana del enterocito. Tenemos de dos tipos. Los transportadores SGLT, que son transportadores acoplados a sodio, son transportadores de glucosa que van a depender de sodio. Y los transportadores de glucosa per se, que son los llamados GLUT, por sus siglas, glucosa transporter. Estas proteínas se van a encontrar en la membrana de la célula intestinal, y van a servir de canal para que la glucosa ingrese. Como todos sabemos, la glucosa es una molécula grande que no va a difundir a través de la membrana, no difunde, entonces necesita tener canales para poder ingresar. Vamos a ver aquí a los principales GLUTs y los principales SGLT, los transportadores acoplados a sodio, los SGLT. Tenemos mayormente que hay hasta 8 actualmente, pero los más importantes son los 3 primeros. ¿Por qué? Porque van a ser específicos, no todos van a transportar casi lo mismo. Por ejemplo, los SGLT solo van a transportar glucosa y galactosa, no van a transportar fructosa, no van a transportar vanosa, van a transportar glucosa y galactosa. Se encuentra mayormente en el intestino delgado, como les dije, ¿no? En la nefrona, también en los riñones, pero mayormente en el intestino delgado.
y la función es su absorción y la reabsorción de glucosa. ¿Por qué reabsorción? Porque también la glucosa puede sufrir una conversión una circulación enterohepática, vuelve al hígado y otra vez va a ser reabsorbida por la célula intestinal. En cambio, en el caso de los transportadores de glucosa tenemos muchos más. En los GLUTs tenemos actualmente hasta 14 a 15 GLUTs. Los principales, el GLUT1, los primeros, GLUT1, 2, 3, 4 y el GLUT5. Estos también van a transportar glucosa y galactosa, pero también van a transportar a la fructosa. Van a ingresar a través de como ingreso basal de la glucosa, a través de la membrana basal. Entonces, aquí es importante el GLUT, ¿sí? Los GLUT, el GLUT5. Recordar que el GLUT5 no va a transportar ni glucosa ni galactosa. Es específico del transporte de fructosa. Solo va a transportar fructosa. Entonces, en caso de que una molécula tenga GLUT5, ustedes saben que por ahí solo va a pasar fructosa. No va a pasar otra molécula. Y aquí tenemos los demás GLUTs que, bueno, también son importantes, pero mayor importancia tenemos entre los primeros GLUTs. Aquí vamos a ver la absorción y el transporte de la glucosa. Tenemos la luz intestinal y la sangre, nuestro capilar, nuestro vaso sanguíneo. Y aquí tenemos el enterocito, la superficie apical y la superficie basal. La superficie basal viene por el vaso, ¿no? Guíense, acuérdense, basal de vaso. Vaso sanguíneo, de la sangre. Entonces, tenemos aquí a las microvellosidades. Ya tenemos nosotros nuestra molécula de glucosa libre. Ya tenemos a la glucosa, ya se liberó la glucosa por medio de las enzimas que les comenté anteriormente, ¿no? De la maltasa, la maltotriasa y todas esas enzimas. Ya tenemos puras moléculas de glucosa en la luz intestinal, esperando a ser absorbidas y transportadas. Entonces, tenemos aquí este transportador, este canal. Este canal es del tipo SGLT. ¿Por qué? Porque los SGLT van a ser transportadores en la superficie apical y van a ser dependientes de sodio, como les comenté. Van a hacer un cotransporte de sodio. Entonces, al momento de ingresar la molécula de glucosa, también van a ingresar dos moléculas de sodio. ¿Ven? Ingresa. Entonces, ya tenemos la molécula de glucosa aquí y la molécula de sodio aquí. Estas moléculas de sodio, ¿qué es lo que va a suceder? Que para no alterar el equilibrio de la membrana celular del enterocito, va a participar estas dos moléculas de sodio, más una más, van a juntarse y van a participar en la bomba sodio-potasio. Entonces, salen 3 sodios, ingresan 2 potasios. Y así se mantiene el equilibrio dentro de la célula epitelial del intestino. Ahora, eso fue con respecto al sodio. Ahora, la glucosa que ingresó por medio del transportador SGLT, puede ser 1, 2 o 3, va a pasar también, va a atravesar el enterocito dentro del enterocito, y ahora para que pueda ser absorbida y pueda pasar al torrente sanguíneo. ¿Por qué? Porque a través del torrente sanguíneo va a llegar a las otras células. Justamente es que va a pasar aquí. ¿Por medio de qué? Del transportador GLUT, del GLUT, en este caso el GLUT2, que facilita el flujo de la glucosa, va a pasar hacia adentro. Este transportador no es sodio dependiente, lo único que va a hacer es que la glucosa va a seguir su camino por dentro del enterocito y va a pasar de frente por medio del transportador GLUT2, en este caso, hacia la sangre, para que así pueda ser utilizada esta glucosa por alguna célula que necesite energía en esos momentos. Entonces, tenemos el transportador GLUT. ¿Cómo se va a dar? Va a funcionar por medio de cotransporte sodio-glucosa. Ingresa sodio, ingresa glucosa. El sodio va a ser utilizado
en la bomba sodio-potasio ATPasa y la glucosa va a pasar a través de la célula y va a llegar a la sangre, al torrente sanguíneo por medio del transportador GLUT. Estos transportadores GLUT mayormente son de los tipos basales, se van a encontrar en la superficie basal, como vemos aquí. En cambio, los transportadores SGLT van a estar ubicados en la superficie apical. Entonces, GLUT basal, SGLT1 apical. En su mayoría van a estar ubicados en esa dirección. No se olviden que siempre los SGLT van a necesitar de 2 moléculas de sodio para que pueda ingresar la glucosa o la galactosa o la fructosa en este caso. La fructosa, en cambio, como les dije, los SGLT no van a poder transportar glucosa, por lo tanto, aquí puede aparecer una molécula, otra molécula que va a ser un canal. Ese canal va a ser el GLUT5, que va a ser el transportador de la fructosa. Va a facilitar que ingrese la fructosa y puede aquí por aquí también haber otro transportador, GLUT2. Un GLUT y puede pasar por aquí la fructosa. Entonces, ese es el mecanismo por el cual la fructosa también va a ingresar a la célula para que pueda ser absorbida, pero en este caso nosotros, como sabemos, no necesitamos fructosa para absorber, necesitamos glucosa. Es por eso que en mayor cantidad los SGLT son los que se van a ubicar en el borde apical. Y los GLUT, que son los transportadores de glucosa per se, son los que se van a ubicar en el borde basal para poder ingresar a la sangre. Bien, ahora, en cuanto a la absorción de los monosacáridos, vamos a tomar en cuenta que la glucosa es un 100% de la absorción. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, ya, nosotros tenemos 10 moléculas de glucosa y 10 moléculas se van a absorber, porque todas van a pasar a través del enterocito, todas van a ingresar a la sangre y todas se van a absorber. Pero ¿qué pasa? Que hay moléculas que se absorben mucho mejor que la glucosa. En este caso tenemos a la galactosa. La galactosa es una molécula que se absorbe mucho mejor que la glucosa. Si la glucosa se absorbe en un 100%, la galactosa se va a absorber en un 110%. Y la fructosa ya se absorbe en menor cantidad, como les comenté. ¿Por qué? Justamente porque la fructosa no va a ser muy importante en nuestro organismo como la glucosa. La glucosa es importantísima en nuestro organismo porque ya les he venido comentando durante toda la clase que es el precursor de las reacciones para poder obtener energía. La manosa también tenemos en un 19% de absorción y la silosa en un 15%. Que también son polisacáridos importantes, pero no tanto como la glucosa. Ahora, la galactosa, al ser absorbida en un 110%, quiere decir que se va a absorber mucho más rápido que la glucosa y va a ser más tolerable que la glucosa. Se va a utilizar mayormente en formas parenterales en los hospitales. Entonces ya, por ejemplo, un paciente que me viene descompensado, que está hipoglicémico, que tiene una crisis hipoglicémica por N motivos, ¿no? De repente tuvo ayuno prolongado, es un diabético que utilizó mal su medicamento, puso mucha insulina, entonces lo más rápido que puede ser, ¿qué es lo que le damos? Galactosa le podemos dar. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque se absorbe más que la glucosa. Entonces lo vamos a estabilizar más rápido que si le damos glucosa al paciente. Es por eso que es importante saber cuál carbohidrato se absorbe más rápido y cuál se absorbe más, para poder saber qué le vamos a dar a nuestro paciente. Bien, muchas gracias por su atención. Y bueno, conmigo eso sería todo por el momento.